Vamos a arrancar. Muchas gracias por volver a entrar. Vamos a empezar con este segundo panel. Tuvimos un primer panel impresionante. Muchas preguntas del público. Creo que lo disfrutaron. Dáselo allá. Creo que lo disfrutaron un montón. Tenían un montón de preguntas. Espero que se hayan quedado con más preguntas y si no que durante el ratito que estemos hablando ahora les surjan más. Esperemos que se vayan con más preguntas, con más dudas que certezas. Bueno, vamos a presentar a los panelistas de este panel de futuro del trabajo. Son unos panelistas tremendos, impresionantes, con una trayectoria increíble y por eso tengo acá todas sus carreras. Vamos a empezar con un fuerte aplauso para Luis Echenique, consultor senior en bienestar laboral, diversidad, equidad e inclusión, docente universitario y speaker internacional, integrante de la comisión directiva de ADRA. Así es. Gracias. Puedes sentarte. Mariano Battistotti, también un fuerte aplauso, Regional HR Director de Skytel, docente, speaker, divulgador tech, integrante de la comisión directiva de ADRA. Y otro aplauso para Shari Taft, fundador de Apicanta, ingeniero en sistemas, fuerte aplauso y empresario. Más de 1.200 alumnos y cientos de programadores ganando entre 2 y 10 veces más como resultado. Excelente, muchachos, muchas gracias. Gracias de vuelta al público por estar acá. Les aseguro que no se van a arrepentir. Ahí tienen el micrófono para si quieren ir agarrándolo y ahí se los vamos a ir pasando. Chicos, la idea es un poco como la anterior. Ustedes son los que saben y yo estoy acá nada más para tirarle poner las preguntas y las temáticas, pero el público los quiere escuchar a ustedes. Hablé un poquito al principio, cuando di la presentación del evento, sobre inteligencia artificial y bueno, y sobre cómo están cambiando algunas cosas. Y quiero que empecemos por ahí vamos a hablar en realidad en general, sobre qué esperamos de las personas, de las empresas y de nuestras carreras. Voy a empezar con una pregunta sobre un rol muy importante, que es el rol del líder, digamos. Entonces voy a preguntar, ¿cuál es el rol del liderazgo en esta era de la inteligencia artificial y cómo se ven impactadas las posiciones de gestión? ¿Querés, Shari, empezar ya que tenés el micrófono? Hola, se escucha bien, ¿no? Bien. Yo creo que el liderazgo, a raíz de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, va a cambiar mucho, ya está cambiando. Identificamos que hay un aplanamiento en la pirámide. Antes existía esto mucho de... Tengo un equipo de 5 programadores, un tech lead y hay 4 equipos más de ese nivel. Y hoy por hoy estamos ya viendo equipos que hay 2 o 3 programadores y quizás o no hay tech lead y son entre ellos el tech lead, o quizás hay un solo tech lead, 2, 3 programadores y nada más. O sea, son equipos mucho más chiquitos y para mí las empresas esto de que tienen 500 niveles es algo que vamos a ver cada vez menos y que cada vez más va a suceder esto de que vamos a estar más cerca de las decisiones importantes de la empresa, por lo cual creo que la contribución de cada empleado cada vez va a ser mucho más grande de la que era antes, porque antes tu scope de cagada era muy chiquito y tu impacto también. Hoy por hoy es al revés, entonces cada persona que metes tiene que ser completamente clave, porque si no está completamente instruida y no entiende el negocio y no entiende toda la big picture, se queda corto. Entonces yo creo que eso, vamos a tener que formar gente mucho mejor, mucho más completa, que entienda conceptos, que entienda arquitectura y que pueda entender las cosas con un contexto mucho más grande y que va a ser menos obedecer órdenes y más proponer, autogestionarse y ser más independientes y no necesitar que me digan todo el tiempo qué hacer a microdetalle como lo hacíamos en las user stories antes. Mariano. Bien, bueno, gracias. Creo que hace un ratito venimos charlando, ¿no?, de la dificultad que es formar las personas en este contexto cambiante y de mantener las habilidades, los skills. Y la verdad que hay un punto ahí que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y hay una responsabilidad de los líderes hacia adelante de acompañar ese desarrollo. Cada vez más las personas van a llegar quizás con mucha expectativa para terminar de formarse en las organizaciones y termina siendo parte de la responsabilidad de las organizaciones poder terminar de darle ese conocimiento, esa experiencia a quienes vienen
quizás con habilidades por terminar de formar. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo veo es que en general los líderes van a estar coordinando un ecosistema de inteligencias que tienen que ver con no solamente poder trabajar con el nivel a nivel humano, sino también con la inteligencia artificial combinada, y ahí hay un nuevo aprendizaje respecto de cómo va a ser poder llevar a coordinar todo ese trabajo que es totalmente híbrido. Bien. Hola, buenas tardes o buenas noches. Primero, gracias a la organización por la invitación. Creo que estos son espacios claramente, no solamente formadores, sino también que nos llevan a hacer pensar e interrogar no solamente cuál es nuestro futuro rol dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad también, pero fundamentalmente cómo vamos a seguir generando valor. Y creo que en cierta medida el rol del líder va a seguir siendo el de construcción, el de constructor de valor, pero comparto contigo, con ambos dos, efectivamente el rol del líder cambia. Está cambiando en cada proceso que está habiendo en lo que es la gestión de personas, la gestión de negocios, y fundamentalmente también en términos de entender que ahora ya no es más un administrador de tareas como era anteriormente, sino tiene que ver con un con un gestor del conocimiento. Y esta claramente es la alta diferencia que está introduciendo la IA a mi gusto, y obviamente también en términos, siguiendo lo que plantea el World Economic Forum, que las principales competencias del futuro, las principales 10 competencias del futuro, el futuro es 2030, no falta tanto. El 70% de las competencias que determina el World Economic Forum junto con la OIT tienen que ver con lo que hemos aprendido allá lejos y aún se mantiene con las que son las competencias blandas. Pensamiento crítico, ¿sí? Liderazgo, pensamiento analítico, toma de decisión, sí, está acoplando, toma de decisiones, ¿sí? Todas tienen, y fundamentalmente empatía y cercanía, ¿no? Creo que estas son las nuevas competencias del liderazgo hoy en día, que repito, deja de ser un administrador de tareas para ser un gestor del conocimiento. Si quieren alguno repreguntar o decir algo, digo, bienvenidos, si quieren alguno decir. Chicos, les pido un poquito más de silencio, sí, por respeto a que estamos hablando, un toquecito. Bueno. No, algo para agregar, sí, o sea, sobre el liderazgo, creo que en estos momentos de cambio, hablábamos, ¿no?, de la velocidad, queda en manos muchas veces de las propias personas, ¿no?, llevar adelante esta transformación, y en algún punto el liderazgo hoy tiene la responsabilidad de poder guiar, ¿no?, y tener esas mismas habilidades, algunas de las que ya mencionabas, para poder acompañar el proceso. La mayoría de las personas, generalmente hasta ante el momento, y nos pasa a todos y a todas los que estamos, ¿no?, en este proceso de transformación, que no se sabe qué va a pasar, hay bastante incertidumbre. Bueno, ahí es cuanto más nosotros necesitamos el liderazgo justamente acompañando esa transformación, porque es a partir de ese acompañamiento que nosotros podemos guiar dentro de la organización, y siempre es a través de las personas. Yo hay otra cosa que quería agregar. Particularmente en mi empresa lidero un equipo más o menos de 16 personas y me doy cuenta que con la inteligencia artificial muchas veces lo que hay que invitar es... Hola. Lo que hay que invitar es que a que la persona... Se corta, ¿no? Hola. Hay que invitar a que la persona piense y trate de desbloquearse sola. Porque a veces sucede que te dicen a lo mejor, probé a hacer tal cosa, no me salió, ¿qué hago? Y es como, eso es como una postura totalmente pasiva de cara a resolver el problema. Y mucho mejor decir, no me salió, ¿qué hago? Es, mirá, probé esto, le pregunté a Claude, me respondió esto, a mí se me ocurre que estas 2 o 3 pueden ser buenas alternativas para avanzar, ¿cuál preferís? Eso le facilita la vida al líder. Entonces, y si tu equipo no te está reportando de esa forma, es porque vos como líder no los estás ayudando a que te ayuden reportándose bien. Entonces, yo creo que empieza a jugar un poco ese rol de que tengan más ownership, o sea, que voy a fondo y trato de solucionarlo por mi propia cuenta y uso la inteligencia artificial para desbloquearme y que... Hola.
y que el último recurso sea justamente, bueno, mira, ya probé todo, no me salió, ¿me ayudás? Y yo creo que eso ayuda al líder y ayuda al equipo también. Entonces, y formar ese equipo es tarea del líder. Sí, y bueno, déjense también así por las dudas, vamos probándolo y tenemos dos de paso. Está bueno eso que estabas diciendo y también esta relación entre el líder y el empleado o la persona que está por debajo jerárquicamente. Trae esto que estábamos... lo mismo acá. Que estábamos hablando la otra vez y vamos a estar batallando. Que estamos hablando otra vez de qué esperan las empresas. Bueno, nosotros el otro día estamos hablando de que hay muchos seniors que están siendo, digamos, atacados con más responsabilidades y juniors que se le están dando labores más de senior, también hablamos un poco, responsabilidades tal vez sin la experiencia que tiene el otro. Y bueno, la pregunta es ¿está bien esta modalidad? ¿Es una falla o no? Si es una falla, ¿por qué? ¿Y qué esperan las empresas de sus empleados entonces? Y viceversa, ¿qué esperan los empleados de las empresas? ¿Querés empezar, Mariano? Está buenísimo. A ver, coincido en que hay un desafío en los puestos, como mencionaban, en general iniciales. Hoy la inteligencia artificial te permite darle más responsabilidad porque el conocimiento en algún punto es un commodity y en definitiva lo que vos vas a necesitar es cómo ese conocimiento va a ser aplicado. Entonces tenés la posibilidad de dar a personas hoy herramientas para empezar a hacer trabajos de mucha mayor responsabilidad sin el conocimiento o el recorrido que te da el tiempo de haber hecho. A ver, ahí. ¿Este es el que va? Perdón, sin haber hecho el recorrido de haber tenido la experiencia. Entonces, vamos a tener que, como organizaciones, brindarle un tiempo a esas personas para que puedan adaptarse en el rol, por supuesto, porque eso no es reemplazable en algún punto. Por otro lado, creo que si hoy me preguntan, el modelo de educación en algún momento va a cambiar. Hace muchísimos años que seguimos con los mismos modelos de educación, pero las empresas no pueden esperar a que esto se modifique. Entonces yo creo que hace más de 30 años que las empresas ya son responsables de formar a la gente. Y de hecho en muchos casos, recién mencionaban escuelitas, pero un montón de experiencias tienen que ver con que las empresas tienen que salir a tener esta responsabilidad. Si me preguntan qué esperaría yo de las personas, esperaría la proactividad de tratar de decir, bueno, yo tengo una responsabilidad también en este sentido. ¿Por qué? Porque la verdad que cambian tan rápido los skills. O sea, hablamos de cada 3, 4 años cambian el 30 al 40% de los skills que se buscan en LinkedIn, por ejemplo. Y sabés que hay puestos que aparecen que hace un año ni existían, porque ni existía la herramienta para la cual son contratados, como el caso de Cloud que mencionaban recién. Entonces, cambia tan rápido los skills que yo tengo que dejar de también pensar en traer skills. Tengo que tratar de pensar de traer gente que pueda aprender rápidamente. Entonces esa agilidad de aprendizaje es un poco que quizás lo que nosotros podríamos esperar de las empresas, de las personas. Ahora, la responsabilidad de terminar de formar a las personas creo que cae dentro de la empresa porque hoy no puedes esperar que te revengan a resolver el problema ni del Estado ni de la educación. Luis, sí, contame. A ver, comparto totalmente, ¿no? O sea, creo que las organizaciones cada vez más tienen un grado absolutamente de responsabilidad, ¿no? No solamente responsabilidad en términos del negocio, sino responsabilidad en términos social. Y en términos social tiene que ver justamente con esto que estás planteando, ¿no? Cómo mejorar las competencias, pero siempre y cuando el colaborador esté presto o pronto para aceptar este cambio que está ocurriendo, ¿no? Con lo cual a mí me surge una primera pregunta o una primera reflexión en términos de gestión. Si no tomamos o no aceptamos o no validamos que la IA es un agente nuevo que vino para quedarse. Y como vino para quedarse, vino para transformar. Si esto no lo aceptamos, ¿cuál va a ser el futuro del trabajo? ¿Sí? Con lo cual, entonces, este actor, ¿sí? que cambia procesos, ¿sí? cambia la manera de entender, de pensar y de gestionar, vino y está claramente cambiando día a día rápidamente, y esto lo vemos, hablamos de ChatGPT, hablamos de Cloud, ¿sí? y de las facilidades que esto nos permite, pero también tenemos que saber cómo usarlo.
y esto es parte del aprendizaje también, ¿no? ¿Yari? RTS que parece que están dando mejor. A ver, yo particularmente con mi negocio me dedico a que los programadores ganen mucha más plata. A veces logramos saltos de entre 2 a 10x y siempre vemos los cambios de las tecnologías. Entonces, no es lo mismo que recomendábamos hace 3 o 4 años que lo que recomendamos hoy. Y yo me choco muchas veces con esto de, ay, no, pero es que yo hace 10 años que hago .NET y .NET esto y .NET aquello y aparte con la nueva actualización de .NET, que es genial. Y es como, mi consejo siempre para todos ustedes, digamos, los que se dedican a algo técnico, es que no te cases con una tecnología. O sea, si querés ganar mucha plata, lo peor que puedes hacer es casarte con una tecnología. Lo que ustedes tienen que hacer es entender los conceptos. Porque cuando vos te casás con un framework o lo que sea, si después eso se deja de usar, estás obsoleto. Y muchas veces, como, y bueno, ¿pero qué hago? Porque yo nunca hice tal cosa. Y es como, si uno entiende que cualquier lenguaje tiene ORM, linter, se puede deployar, tiene base de datos, cola de mensajería, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, Python, .NET, Java, da igual. Pero lo que no da igual es que si lo que vos hacías antes se buscaba y ahora no vas a conseguir entrevistas. Y si no conseguís entrevistas, vas a ganar mal. Y si te echan, capaz que no conseguís otra cosa. Entonces, en lugar de casarse con una tecnología o con un concepto en específico, no, es que yo soy frontender, por ejemplo. Típico rol que vemos que está recontra desapareciendo. Si yo soy frontend, no, es que yo en el 2020 aprendí frontend y voy a morir en frontend. Y para mí no es la mejor estrategia, porque si hoy se está buscando más, por así decirlo, full stack o AI engineer, bueno, o me adapto o me quedo afuera. Entonces, para mí se trata de eso, de entender los conceptos, y si vos entendés los conceptos, en 1 o 2 meses con la inteligencia artificial te pasás a la otra tecnología. Pero para mí requiere eso, requiere flexibilidad y que cada vez más entendamos los conceptos. O sea, nunca en la historia fue tan importante entender los conceptos como ahora. Y por eso para mí la universidad y todo va a tener una revalorización en este último tiempo, porque justamente la universidad usualmente no te casa con una tecnología, sino que apunta a que entiendas bien las cosas. Y quizás mucha gente que a lo mejor hizo un bootcamp y nunca estudió la carrera, está casada con la tecnología que vio en el bootcamp y no entiende los conceptos, que es lo que hoy necesitas para poder hacer el salto a otra cosa. Te mantengo ahí y te repregunto algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, con esto que estabas diciendo vos. Y justo empezaste a hablar de las universidades. ¿Dónde piensan que se va a dar entonces de acá, con el contexto que venimos hablando de la IA, hay un montón de cambios que se están dando, dónde se va a dar esta curva de aprendizaje que requieren hoy los juniors para llegar a seniors, o que requiere alguien para aprender una tecnología o para aprender un contexto? ¿Dónde se va a dar de los próximos 5 o 10 años? ¿Y qué responsabilidad va a tener la empresa? Que un poco lo estaban diciendo, pero para hacer un poco foco ahí. ¿Qué responsabilidad, las dos preguntas, qué responsabilidad tener la empresa en ese rol? ¿O la universidad? ¿Qué te parece? Lamentablemente yo soy un poco pesimista de cara al sistema educativo. Yo me egresé como ingeniero en sistemas en el 2018, o sea, Internet ya estaba establecidísimo hace 20 años y a mí me evaluaban memorizarme listas de memoria. Tipo, tenía que recitar en el orden exacto que estaba en un libro de memoria una lista y eso era el examen para ser ingeniero. Y estábamos en el 2018, no es que estábamos en el 92. Entonces, para mí el sistema educativo ni siquiera se adaptó a Internet y ya estamos hablando del siguiente paso. Entonces, yo donde definitivamente no creo que se vaya a solucionar esto es en la universidad. Lamentablemente, para mí debería ser el lugar donde debería solucionarse, pero para mí no se va a solucionar ahí. Y lamentablemente yo creo que eso va a recaer, como siempre recayó, en cuenta propia, en que si moves el culo y estudias y te moves, te vas a adaptar y vas a salir andando. Y obviamente la empresa pondrá lo suyo para que aprendas lo que te falta. Pero creo que lamentablemente cae mucho en cuenta propia aprender qué es lo que busca el mercado, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está demandando y no veo como mucho otro espacio. De hecho, a ver, mi propia empresa la empecé motivado por eso, de cómo puede ser que soy ingeniero en sistemas, salgo al mercado laboral y no sé nada. Tipo, todo lo que necesito para trabajar
no lo tengo, lo que me piden las empresas no lo sé, porque no tengo experiencia, pero tampoco lo vi en la universidad, y lo estudio por mi cuenta, pero tampoco me lo validan. Entonces estaba como en un panorama como medio irresoluble. Entonces justamente por eso es que surgió hacer el producto que hicimos, pero la verdad es que para mí va a recaer o en algún producto externo, que puede ser de cualquier empresa, por cuenta propia, como se hizo toda la vida y como lo hice yo conmigo mismo, y un poco en las empresas, pero para mí va a venir por ahí. Y quien creo que debería hacerlo es la universidad, pero no creo que suceda por ese lado. Bien. No, tomando capaz el punto de esto de... pero yo estoy en el medio, así que está bueno porque siempre hablo. Negociamos. Es como la aduana. En algún punto creo que coincido en que la universidad es formadora de conceptos, grandes conceptos, y creo que desde ahí se le puede tomar el valor. En esto que hablamos antes de a veces ver cómo nosotros podemos hacer que las personas que todavía no tienen experiencia lleguen mejor preparadas al mercado laboral, creo que podría llegar a ser un buen punto de encuentro entre las empresas y el lugar de estudio. Me imagino una especie de, hacia el futuro, ¿no?, de streaming de conocimiento, esta idea de poder regresar al centro de estudios siempre, porque en definitiva uno estudia hasta una edad y después son 40 años, 50 años de experiencia laboral. ¿Cómo puede ser que lo que estudié hace 30 años, 20 años, me siga sirviendo? Entonces, a un punto hay que regresar. Y de vuelta, creo que las organizaciones van a tomar un poco la posta. Estas experiencias, por ejemplo, no sé, yo me imagino un X, ¿no? O sea, un Elon Musk tratando de decir, esperando del sistema educativo que le manden la gente que tiene que aprender, cuando en la empresa van mucho más adelante. Me imagino propios sistemas de desarrollo y de formación que van a ser de estas grandes empresas, ¿no? En algún punto va a pasar, va a haber una transferencia a las organizaciones. Y hay que ver cómo aprovechamos en el medio, ¿no? Cómo aprovechamos estas combinaciones en sistemas educativos, estas experiencias de polos tecnológicos, las experiencias donde nosotros, entre organización y educación, podemos llegar a hacer algo más. Te hago una pregunta ahí. ¿Lo ves como una responsabilidad de la empresa? Es que para mí, más que lo veo como una responsabilidad en general, porque me parece que es una cuestión de sustentabilidad del empleo y en general como organizaciones tenemos que estar trabajando. La verdad que hablabas del World Economic Forum. De acá a 2030 van a cambiar el 60% de las habilidades. Las personas que están trabajando hoy, 41% o 40% con lo que saben llegan a 2030. El resto, 30% tiene que hacer algo como para llegar y después hay un 30% que está complicada. Entonces creo que hay una responsabilidad de las organizaciones. Ahora lo cambio. Vamos al negocio. Si yo tengo una organización y hay una guerra de talento y hay escasez, o sea, y no puedo conseguirlo y no lo forma la universidad, dámelo así como está. Trato de darle yo la formación y con que tenga habilidades para aprender, tenga habilidades para poder pensar, desarrollar el criterio, yo creo que ahí es una cuestión de negocio. Me conviene más y me va a salir más barato formarlo yo que esperar y salir a pelearlo en el mercado. Ahora sí, gracias. A ver, me parece que no deberíamos hacer un solo reduccionismo en términos de lo universitario, ¿no? Creo que para poder acceder a la universidad, previo tenemos que pasar por el colegio secundario. Sí. Y me parece que este también es un actor social que debe empezar a comprometerse en cómo formar y cómo mejorar los procesos educativos y de aprendizaje y de reflexión. Con lo cual, si querés, hasta el nucleador debería ser la organización, pero con estas dos instancias formadoras, porque no todos van a la universidad, ¿sí? Con lo cual esto, y además sigue habiendo trabajos operativos, el otro día lo hablábamos, ¿no? Llevar adelante el manejo de un tractor requiere infinidad de conocimientos técnicos, hacer una observación de napas y de suelos para una actividad primaria como es la minería, requerís no solamente de un dron, sino también requerís de un montón de información técnica que no necesariamente la tenés que aprender en la universidad. Con lo cual, y repito, va a seguir habiendo, más allá que hoy vas a Aeroparque y te sirve el café una máquina, ¿sí? Pero sigue habiendo requerimientos y competencias no exclusivamente para personal universitario.
se podría decir que esa curva de aprendizaje se va a dar entonces en varios lugares, un poco en la empresa, un poco en la universidad con un poco de optimismo, tal vez, un poco en la secundaria. Estimo, espero, calculo que sí. Yo desde el ámbito académico sí estamos trabajando con inteligencia artificial. Inteligencia artificial desde la presentación de un trabajo práctico, o de, no te digo un examen final escrito porque ya sería demasiado, ¿no? Que saquen el celular o la compu para hacer el examen escrito. Pero sí lo observás en términos de presentación de un trabajo, y cuando vos empezás a interrogar acerca de cómo conformaron el trabajo o poder justificar las hipótesis que están planteando, no hay la menor idea, ¿sí? O sea, no lo pueden justificar, con lo cual no deja de ser un copy-paste. Entonces, si estábamos recientemente hablando de una de las habilidades más críticas o más requeridas es el pensamiento crítico y la innovación, nada de esto está en juego cuando solamente yo hago un copy-paste y lo único que sé hacer es un prompt que me tire lo más adecuado posible. Porque para poder hacer un prompt yo tengo que saber de lo que estoy prompteando. No sé si vale el término o la verbalización, pero tengo que saber de lo que estoy prompteando. Y ojo, que si no fortalecemos este pensamiento crítico, analítico, creativo, vamos a potenciar las desigualdades. Te mantengo a vos y te repregunto un poco al revés de lo que venían. Bueno, recién pregunté, por ejemplo, si pensaba que eran responsabilidad de la empresa. Entonces ahora pregunto algo al revés. ¿Qué tiene que hacer el talento desde su lado, desde su responsabilidad, desde lo que puede hacer para mantenerse empleable en toda esta transformación que estamos viendo? ¿Y qué debe o qué puede exigir o esperar de la empresa? Yo te diría lo que escuchaba o hacía cuando estaba en la gestión hace 20 o 25 años, o un poco más, poco menos. El responsable de tu desarrollo sos vos, ¿sí? Obviamente la organización te va a dar herramientas, te va a dar posibilidades, te va a pagar la capacitación acá a la vuelta, pero si vos no tenés la predisposición, las ganas, la motivación, el interés, whatever, no vas a poder adquirir estas competencias requeridas y necesarias, sea una multi, sea una nacional o sea en el almacén de la vuelta de mi casa. ¿Y qué pueden exigir? Perdón, ¿y qué pueden exigir también de, no sé si querés saber algo de eso, qué le pueden exigir a la empresa? Si es que se le puede exigir algo más o... O sea, siguiendo también con el World Economic, también hay un análisis donde se sigue planteando algo que también lo planteábamos hace 20 años. La organización te exige resultados, te pide rentabilidad. El colaborador pide herramientas como para poder mejorar esta rentabilidad y esta productividad y también ser empleable. Con lo cual, el paradigma fundamental o fundante, te diría, entendé que para que vos puedas ser empleable, tenés vos que emplearte a vos mismo. Te la paso. Antes de pasarlo de vuelta. Coincido totalmente, creo que hay una cuestión de responsabilidad propia del desarrollo. Esto es algo que nadie va a venir a cuidar por nosotros, por nosotras. La verdad que es algo que nosotros ya lo tendríamos que tener incorporado, sabiendo que es un mundo que va cambiando, de esta idea de yo formándome como si fuese una cinta transportadora, adquiriendo conocimiento y aprendiendo 1 o 2 skills por año. Creo que de las personas, desde las organizaciones, hay que buscar ese espacio para darle el campo de juego para que las personas puedan desarrollarse. Y si me preguntás desde el lado de las personas, creo que la parte que sería commodity y conocimiento, o sea, aquello que puedo dejarle a la IA y que le puedo preguntar y me va a contestar, ir dejándolo de lado e ir priorizando aquello que me hace más humano. Creo que lo que va a hacer más empleable a alguien es cada vez más las características humanas. Lo premium va a estar en esa capacidad de empatía, en la capacidad de pensamiento crítico, en la capacidad de tomar una decisión, en la capacidad de entender que el resultado que me trae la IA
¿es cierto o no es cierto? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Se puede aplicar, no se puede aplicar? Esa parte es la que más va a valorizar a la persona. O sea, la comoditización del conocimiento, lo que es, se puede replicar, que yo le pregunto a ChatGPT, ¿me trae? Lo dejo y hago premium aquello que soy bueno como humano. Yo considero que uno como individuo es una empresa de una sola persona, pero para mí el hecho de ser empleable, o sea, normalmente, al menos yo divido las empresas en ventas y entrega de producto. O sea, yo como empresa hago marketing, venta, lo que sea, y después te entrego el producto lo mejor posible para que vos estés contento y toda la historia. Yo creo que uno como empleado hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué depende ser empleable o no? Para mí, de tu habilidad de ventas. 100% de tu habilidad. O sea, puedes ser horrible trabajando, que si sos bueno vendiéndote, vas a conseguir empleo. Después te van a echar porque no sabes trabajar. Pero, digamos, conseguir el empleo lo vas a conseguir siendo muy bueno en ventas. Y ser bueno en ventas, obviamente, implica alinearte con el mercado. Es decir, dedicarte a algo que el mercado está buscando. O sea, si vos sos carpintero en un lugar donde nadie necesita muebles, da igual que seas el mejor carpintero del mundo, nadie te necesita. Entonces es básico, cualquier vendedor, por más poco que sepa, sabe que no puedes vender algo que no se necesita. Entonces justamente la habilidad de ventas, o sea, promocionarte bien, estar en consonancia con lo que está buscando el mercado, eso es fundamental para que seas empleable. Para que después no te echen, tenés que saber trabajar bien. Obviamente es la otra parte del claro, bueno, no, pero es en serio. O sea, mucha gente... O sea, ¿por qué hago esta aclaración? O sea, puede parecer muy tonto lo que estoy aclarando, pero lo que pasa es que muchas veces se enfocan únicamente en la entrega de producto. Si yo soy el mejor programador, voy a ganar muy bien. Y es mentira. O sea, conozco infinidad de programadores que son excelentes y ganan una miseria porque no se saben vender, porque no se alinean con el mercado, porque no saben ir a una entrevista, porque no saben conseguir entrevistas. Entonces, yo siempre digo esta frase, o sea, mientras, por ejemplo, los programadores no tengan manager, te toca aprender a venderte bien. O sea, un futbolista tiene un manager y el manager va, es entrenador, llega a los lugares que tiene que llegar, lo vende, después el jugador de fútbol solo se preocupa por ir a jugar al fútbol. Bueno, nosotros como programadores o el rol que sea, no tenemos esa posibilidad. O sea, yo soy el manager y también soy el jugador. Entonces, si yo no me vendo bien, nadie me va a emplear. Y relativo al tema de qué se le puede exigir, esto va a sonar muy lobo de Wall Street, pero para mí es 100% así. Para mí, ¿qué se le puede exigir? Absolutamente nada. O sea, para mí es todo negociación. O sea, si yo soy un perfil altamente demandado, voy a tener herramientas de negociación y la empresa querrá algunas cosas de mí, yo querré algunas cosas de las empresas, y si hay match, trabajaremos juntos, y si no, no. Pero para mí la empresa a mí no me debe nada y yo tampoco le debo nada a la empresa. O sea, es una relación de mutua conveniencia y tan pronto como cualquiera de las dos partes le deje de convenir el acuerdo, se corta el acuerdo. Entonces, para mí eso, yo considero que no exigiría nada. O sea, simplemente negociaría. Sí. Bien, tenemos unos minutos para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta. Ah, mira, ahí tenemos una. ¿Le puedo pasar un micrófono acá? Acá, mirá. Acá. Muchacho de acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Dándole de vuelta. Yo quería ir un poco al principio de la conversación en torno al rol de las empresas y del liderazgo que tiene para con los empleados. Un poco pensando en si necesitamos ahora que los juniors, que los semiseniors tomen roles más de ownership, de autodidactía y que tengan una dirección clara. ¿Eso no implicaría también la necesidad de una transparencia real de la dirección de la empresa? No solo en el producto que estamos vendiendo, sino decir, muchachos, hace 3 meses estamos perdiendo guita, necesitamos hacer algo, o tenemos que cambiar la estrategia para acercarnos adentro del mercado y que al mismo tiempo como se diluye la propia posición que capaz un programador termina teniendo que hacer un poco de marketing o hacer un poco de aprender a cómo vender el producto. Digo,
cómo las empresas que ya están instaladas, que son quizás industrias un poco más duras, como bueno, hablamos ya de la logística en sí, por ejemplo, podrían adoptar una estrategia y un cambio real dentro de la estructura para ser más transparentes con cómo está la empresa y hacia dónde va. A ver, me parece buenísima tu pregunta. ¿Sí se escucha ahí un poco? Sí, ok. Yo creo que si fuera a responderte directo, pensaría que las empresas deberían ser un poco más humanas. ¿Sí? Y encontrar claramente esta diferencia que entre lo que es una organización y una persona. ¿Sí? Una organización y una persona, hay claramente una diferencia, te diría hasta de poder. ¿Sí? El tema justamente para poder disminuir o achicar esta diferencia de poder es claramente empezar a pensar desde el punto de vista de la humanización del laburo. La humanización del laburo tiene que ver con reconocer cuáles son tus competencias, reconocer cuál es el valor que puedes agregar, y adhiero totalmente a este ejemplo o esta cualidad que das vos, que es la de la transparencia. Hay prácticas y recuerdo haberlas implementado. Una práctica, entiendo por ahí, muchos de los que están acá presentes la tienen en sus organizaciones, que es el Town Hall. El Town Hall es un espacio como esto, similar, donde está todos los directores, todo el C-Level de la organización, y enfrente, a nivel círculo, para hacerlo un poco más ameno, más divertido, una onda mucho más Scrum de rugby, van preguntando, primero hace una presentación de resultados, o del Q1, Q2, Q3, no importa, ¿sí? Y cómo han sido los resultados. Y los propios colaboradores preguntan de por qué sí o por qué no, y cuál podría llegar a ser la mejor diferenciación o implementación de una nueva estrategia. Esto como técnica. ¿Cuál es el resultado de esta técnica? Por un lado, mejora la empleabilidad, mejora la fidelización y tiene un impacto directo en rentabilidad. ¿Sí? Con lo cual, tenés un ejercicio, una técnica, un proceso claramente de empoderamiento y de escucha de la persona. La persona no es solo un ejecutor de órdenes, un ejecutor de procesos, sino que es alguien comprometido con la organización. Por supuesto que si la organización mejora, bienvenido el bono y el premio, ¿no? Pero empezar a ser owner, a sentirte y a compartir el sentimiento de ownership, de propietario de la estrategia, potencia claramente tu compromiso y tu desempeño organizacional. Solo agregar, creo que volviendo también al principio, hoy hay una oportunidad enorme en ese liderazgo de abrirse, de compartir, de empezar a hablar de otra manera con las personas, de ser mucho más sinceros, de dar mucho más feedback, porque ahí también está que los resultados de las organizaciones y que las estrategias se consigan. Muchas veces creo que hay silencio, hay veces que no hay feedback, hay veces que no se dan las devoluciones a tiempo, las personas no saben qué tienen que hacer mejor, las personas no saben qué tendrían que aprender, y me parece que hay una gran oportunidad ahí, y coincidiendo en cuanto a los mecanismos, un montón de mecanismos hay de las organizaciones de abrirse y de empezar a compartir la información, pero en el 1 a 1 hay mucho potencial. Yo creo que, igual que como decíamos, o sea, como habían comentado antes, el desarrollo profesional de uno es responsabilidad 100% de uno. Y para mí, o sea, al menos mi filosofía es que todos ustedes deberían apuntar a entender el negocio en el que están trabajando a fondo. O sea, y muchas veces te va a pasar que a lo mejor tenés un buen líder que hace ese trabajo de explicártelo, y a veces no lo vas a tener ese buen líder, pero si vos sos una persona, digamos, un buen empleado, digámosle, o un empleado 10X, lo que va a pasar es que deberías interesarte y preguntar. Es decir, che, ¿por qué tomamos esta decisión? O sea, ¿por qué
el negocio hace esto, ¿no convendría hacer esto otro? Y capaz te dicen, no, es que hacemos esto por este motivo. Ah, ok, y esto lo hacemos por este. Entonces, cuando empezás a entender cómo funciona el negocio, cada vez tu potencial de aportar algo espectacular es más grande. Y obviamente que para mí, si por ejemplo vos te dedicas a programación, pero entendés de marketing, esa combinación de programación y marketing es destructiva, o sea, es espectacular. Y si encima entendés el negocio, tenés el potencial de hacer una cosa que te suba a CTO. O sea, es como que es una estrategia espectacular entender a fondo el negocio, porque cuando te tienen que subir, cuando tenés que subir a alguien, en la primera persona que pensás es, ¿quién es la que más entiende el negocio? ¿Quién es la que más involucrada está? ¿Quién es la que más se interesa? ¿Quién es la que trata el negocio como si fuese ella misma? Esa persona es la mejor persona para subir, porque no la tenés que estar persiguiendo para que se interese por el negocio, solita se interesa. Y obviamente los aportes que hace esa persona son espectaculares. Entonces yo creo que sí, o sea, lo debería hacer la cúpula de la empresa, la bajada de línea, y si no, como buenos empleados, lo podemos solicitar nosotros de abajo hacia arriba, y no importa que la empresa nunca te lo reconozca, o sea, me refiero a, no importa si la empresa a lo mejor nunca te asciende o lo que sea, porque esto no es por ellos, esto es por vos. Porque cuando vos sos un empleado de puta madre, está bien, listo, yo después me iré a otra empresa y como la rompo en esta empresa, la romperé en otra empresa. Ahora, si yo digo, como nadie me lo reconoce, entonces voy a ser un mediocre, ¿quién se perjudica siendo un mediocre? Yo mismo. Entonces, no lo vean como, no, es que no lo voy a hacer porque no me dan ninguna recompensa. Porque la recompensa es que te estás volviendo un profesional excelente. Entonces, y bueno, y después ya irás a otra empresa donde sí te lo reconozcan. Pero para mí es por ahí. ¿Podemos hacer otra pregunta? Mira, allá hay una mano ultra y después allá hay otra. Dale, hacemos las dos. Paso si tienen más mix ahí. Ahí se satura. Volviendo al punto de la... ¿Cómo podrían definir hasta donde digamos formarnos como profesionales en la dirección de la tendencia, hablando de lo que mencionabas anteriormente acerca de las tecnologías, uno tiene que ir buscando la innovación, y hasta qué punto deberíamos frenar y desarrollarnos en algo específico para pensar en ser parte del futuro, ¿no? Porque a veces uno corre detrás de la tendencia a usar X herramienta y no termina frenando un segundo a pensar en, bueno, ¿qué puedo aportar yo si me paro desde acá y la próxima herramienta quizás esté desarrollando o pensando en la? ¿Cómo lo verían ustedes desde su punto de vista? A ver, creo un poco en línea con lo que veníamos conversando, ¿no? La tecnología no deja de ser un commodity, ¿sí? La tecnología se compra, la tecnología se copia. La manera de empatizar con un colaborador no se compra ni se copia, ¿sí? Entonces, por eso hoy las principales escuelas de negocio, no solo del país, sino de las Five Ips, ¿sí? O sea, las 5 mejores escuelas de negocio a nivel mundial, dentro de su currícula tiene un altísimo porcentaje en términos de lo que venimos conversando de competencias blandas. Con lo cual creo que competencias blandas, liderazgo, pensamiento crítico, pensamiento analítico, ¿correcto? Creatividad, innovación. Y la diferencia justamente pasa por esto, por la creatividad y la innovación. Entonces, me parece que tomando en consideración este lineamiento que están llevando adelante las principales universidades del mundo o las principales escuelas de negocio del mundo, que es un poquitito, obviamente es un poco más que una universidad, porque bueno, enfocan su propósito en pos de cuáles son las tendencias y las estrategias de negocio. Si están haciendo foco en competencias blandas, en fuertemente laburar el liderazgo, laburar la creatividad, creo que el foco es ahí, ¿no? Donde tenemos que laburar es justamente en ese vector, ¿no? En ese vector, en ese andarivel. Y un poco como lo planteaba anteriormente, ¿no? Hablábamos recién de las competencias críticas que define o que determina el World Economic Forum justamente con la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo te dice transparencia, pensamiento crítico y empleabilidad y desarrollo humano.
Con lo cual, claramente entiendo que pasa por esos sectores. Sí, ahí agregaría, ¿no?, que esto de yo no voy a contratar a alguien por lo que sabe hoy, quizás sino por lo que piensa cuando no sabe, ¿no? Y ahí es un poco el punto, creo que tiene que ver con la capacidad de aprender. Veía una experiencia de una empresa de tecnología la semana pasada en redes, ¿no? Tomaron todos los viernes, empiezan a dedicar tiempo a aprender filosofía, a aprender arte, a aprender otras cosas, porque ya consideran que el resto de las cosas que saben, que necesitan para el negocio, lo saben, empiezan a abrirse a pensar de otra manera, ¿no? Y creo que ahí está un poco el desafío, pensar cómo podemos ir haciendo para abrir la cabeza hacia el lado donde nosotros no vamos a hacer de vuelta un commodity y sí podemos impactar. Yo revalorizo lo que dijeron antes, o sea, creo que cualquier profesión que uno ejerza con buenas soft skills te lo multiplica, sea lo que sea que hagas, eso por un lado. Quizás, ya contestando un poco más específico a lo técnico, yo creo que ir detrás de la microúltima cosa suele ser un error, es lo que se lo conoce como early adopter. Muchas veces hay millones de supuestas tendencias que van a explotar y después nunca sucede. Entonces yo creo que hay un sweet spot entre lo que ya es viejo, lo que es recontra nuevo y no sabemos qué va a pasar, y lo que ya el mercado está buscando masivamente. Entonces, si vos querés lo mejor para vos, deberías estar viendo qué está buscando el mercado hoy masivamente y orientarte ahí. Y puede que eso cambie en 1 año y medio, sí, y seguramente así sea. Y si querés estar en la cresta de la ola siempre, te toca readaptarte. O sea, yo arranqué siendo analista funcional, después pasé a ser data engineer, después fui backend developer, después fui full stack developer. Bueno, hoy por hoy ya no laburo más, pero si estuviese laburando, yo hoy sería AI engineer. Y capaz que en 3 años, 2 roles más. O sea, porque es eso, si querés estar en la cresta de la ola siempre, te toca ir viendo qué es lo que el mercado busca, no lo último que salió. Bueno, creo que es súper interesante todo lo que están hablando. Creo que si tenemos que hacer algo, tanto si no, yo soy de una empresa que trabaja con inteligencia de talento, es estar en contacto con Direct. Y si están buscando trabajo, también estar en contacto con Direct, que están trayendo algo nuevo. Creo que la inteligencia artificial vino para ayudarnos a potenciar. Y que hoy no tenemos idea de cómo se van a armar los equipos de trabajo. Porque hoy vamos a tener también programadores que van a ser agentes. Y entonces los líderes de trabajo, de equipos, van a tener que poder lidiar con programadores humanos y programadores virtuales. Y vas a tener que poder potenciar las habilidades de todo tu equipo. Entonces, creo que ellos están creando algo interesantísimo. Yo vengo de otra empresa y estoy súper interesada en ver cómo se puede trabajar y potenciar. Creo que las universidades tienen que seguir estando, nos tenemos que seguir formando en el pensamiento académico, pero se complementa todo. Hoy las universidades también están incorporando la inteligencia artificial. Y los chicos que van a llegar a la universidad se van a ver criados con la inteligencia artificial. Entonces, como cuando nosotros éramos chicos que no te dejaban usar la calculadora en el aula, porque no ibas a multiplicar. Y hoy todo el mundo usa una computadora para tomar apuntes. Entonces, no sé, alguien decir lo que quieras. No, perfecto. ¿Tenés alguna pregunta para hacernos? No, me parece que es Sumar súper eso. importante todo lo que están planteando y bueno, con muchas ganas de conocer más. Buenísimo. Había una más acá y la última, ¿no? Sí, dale. Dale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, Yo por mí no, toda la noche. yo trabajo, soy reclutadora, pero quería hacerle 2 preguntas, sobre todo a ustedes dos, porque después de los 40 años parece que la gente se muere porque te descartan totalmente. Y tengo 2 personas mayores de 50 años que están sufriendo de depresión porque nadie lo contratan. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese paradigma? Porque a mí me pasa que cuando es una generación que está diciendo no le digas nada porque se nos va. Y parece que a los 40 años no importa si tiene muchas cargas sociales. ¿Cómo creen que esas personas pueden afrontar? No sé si es porque yo estoy padeciendo con 2 personas que después de 50 años, tienen 50 años, le echaron porque la empresa quebró y están totalmente deprimidos y no sé cómo ayudarlos.
porque donde estoy en mi empresa me piden hasta 30 años. Entonces, ¿cómo creen que eso puede afectar? Porque si nos jubilamos a los 60, 65 años, ¿por qué tanto valor? O sea, todos hemos sido jóvenes, pero que nadie va a envejecer. Entonces, no sé, quiero ver cómo me pueden ayudar. O sea, digo porque ustedes son unas personas grandes y entonces parece que descartan a todos. No, pero bien, Ya nos mataste con eso. Me voy, chao. Parece que son chicos, viste, que oyen un ejemplo. Tengo a alguien de 18 años y no le digas nada porque si le dices algo se va. Cuando yo tenía 18 años, mi mamá decía, si te vas, te echan de la empresa. Entonces, ¿cómo cambió todo ese paradigma? Entonces, por eso digo, ¿por qué se dejó a la gente mayor de lado? O sea, ¿por qué tener 50 años es malo o tener 40 años ya estás a punto de morir? Entonces, eso quería que, ¿cómo ven todo eso? Porque la tecnología, perfecto, todo muy lindo, pero somos humanos y no empatizamos. Entonces, esto es. No, me parece también, no, lo otro que me estabas matando era un chiste, no te preocupes. El ácido hialurónico lo uso todos los días, así que no hay drama por eso. A ver, primero tenemos que entender que el paradigma que vos planteás de la juventud divino tesoro no es un paradigma actual, ¿no? Sino que es un paradigma que ya viene de hace rato, justamente esto lo expresa, ¿no? Juventud divino tesoro. Porque el tesoro es algo que todos anhelamos, esto, ¿sí? Y además la juventud no tienen arrugas, ¿sí? Tienen la panza más marcada, tienen pelo algunos, otros no. Con lo cual también ahí volvemos también a un estereotipo de belleza o que determina qué es lo mandatorio. Frente a esto, entonces, habría que pensar si la experiencia, el conocimiento que fui adquiriendo a lo largo de mi trayectoria no genera valor. Y la respuesta claramente que sí que genera valor. Con lo cual, como primera intervención te diría empezar a trabajar qué sesgos hay para considerar que el viejo es viejo y no genera valor, ¿correcto? Hay incluso diferentes organizaciones, yo trabajo en una de ellas, también soy integrante del comité de dirección, que es Diagonal, que conjuntamente con EIDOS y el Banco, también el Banco Mundial y el BID, no, el Banco Mundial no, el BID, llevan adelante programas de reinserción laboral y de reinvención laboral. Un poco lo que veníamos planteando antes, ¿no? La reinvención laboral, no seguir haciendo siempre lo mismo. Porque si le hago una pregunta acá, seguramente todos los que están acá en la universidad no piensan jubilarse con la carrera que están estudiando, ¿sí? Yo empecé para ser maestro, después seguí para ser ingeniero agrónomo, después seguí para hacer ciencias naturales, acá a la vuelta, que no me dejaban usar la calculadora y terminé yéndome a estudiar a Estados Unidos, ¿sí? Y hoy ejerzo otra cosa de mi profesión. Bueno, más allá de no ser autorreferencial, creo que esto tiene que ver con la empleabilidad. La empleabilidad tiene que ser con generar valor propiamente para vos, y esta empleabilidad no solamente sea que el mercado, organizaciones, ¿sí? Organizaciones del segundo sector de la economía, empresas, te contraten, sino que vos también puedas vender un servicio que sea contratado por el mercado, ¿no? Con lo cual ahí hay un doble juego. La empleabilidad no es solo para que Molinos, Cargill, qué sé yo, o el kiosco de la vuelta me contrate. La empleabilidad pasa también porque contraten mis servicios y contraten mi conocimiento. Siendo para el otro lado, entonces, creo que hay varias herramientas, ¿no? Empezar a revalorizar el valor que puede generar un adulto mayor, ¿sí? Más 40, más 50. Y hay unos interesantes métodos que lo están implementando muchas organizaciones, que es el reverse mentoring o la mentoría... ¿cómo lo traducís? Sí, reverse. Reverse mentoring. Sí, o sea que el joven de 18, 20, 25 años le enseñe al más 40, más 50 cómo manejar la tecnología, cómo poder generar la implementación de diferentes procesos. Y el más 50
le va a dar herramientas de cómo poder gestionar personas, cómo poder tener un pensamiento más crítico, y la experiencia, esto te lo va a dar dando la experiencia, ¿sí? O contratar por tiempo parcial a alguien de más 50 que justamente pueda entender estos cambios que atraviesa el mercado, pero no el mercado desde la tecnología, el mercado que se ve atravesado por la tecnología, pero que afecta en las competencias humanas. Voy a responder para no dejar solo a Luis. Pero, a ver, yo creo que los temas de sesgo siempre es un problema, cualquier sesgo, ¿no? Entonces, en algún punto, nosotros tenemos que trabajar, y me parece que esta audiencia, sobre todo teniendo la responsabilidad de seleccionar personas, creo que hay mucho para bajar, ¿no? de esos sesgos que puede haber, y además es un sesgo que todos le va a tocar, y a todos les va a tocar. En algún momento van a pasar por ahí, ¿no? Entonces, en algún punto, creo que es importante entender cómo las organizaciones pueden empezar a despejar un poco todas estas cosas que pueden haber nos van achicando el campo de lo que nosotros podemos conseguir, porque en definitiva, si yo tengo que ir a buscar habilidades, tengo que ir a buscar un conocimiento, ¿por qué me voy a achicar el mercado? O sea, solamente por decir el perfil es de tal a tal, o de tal forma o tal otra. Nosotros creo que ahí tenemos que hacer un desafío de la idea, poder trabajar, o sea, sobre todo para poder expresar la necesidad de ir a conseguir los skills donde estén y quien los tenga, ¿no? Ese es un punto. Segundo punto, me parece que la tecnología, por otro lado, hoy es una... Acá hay un montón de gente que sabe un montón de tecnología, pero digo, hoy nunca, me parece, estuvo tan fácil de aprender. O sea, hace 20 años era mucho más difícil aprender tecnología. Hoy es casi hablándole que podés trabajar con una tecnología nueva. Entonces me parece que también, por otro lado, algo que generalmente dejaba fuera a mucha gente, que era el avance de la tecnología, hoy no lo hace. Y creo que al contrario, incluye a un montón de personas. Y después hay un tercer punto que lo escuché mucho, sobre todo en congresos de generación Silver, y que apuntan a estas generaciones. Cuando uno aplica esos sesgos dentro de la organización, no nos olvidemos que más del 60% del mercado y el poder de compra está en generación Silver hoy. Entonces, si nosotros diseñamos nuestros productos, nuestros servicios, pensamos todos, no incluyendo generaciones que son las que tienen el poder de compra, también estamos perdiendo negocio. Entonces creo que hay un punto, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la inclusión y desde el punto de vista del talento, que hay que ir a buscarlo donde esté, a las universidades o al geriátrico, a donde esté, hay que ir a buscarlo. No nos achiquemos el mercado, ¿no? Bueno, sé que no me preguntaste a mí, pero te contesto porque me gusta hablar. Me gusta esa prioridad para... Si sirve de consuelo, cumplí 32 ayer. Así que, mira, hay un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que te dice que vos en la vida podés ser 4 cosas: inversor, autoempleado, empleado y dueño de negocio. Al menos como yo lo pensaría, es si en el cuadrante de ser empleado yo no estoy teniendo oportunidades, me quedan los otros 3. No te digo la de inversor porque eso es un quilombo, pero sí sé de mucha gente que a los 40, 50, ante falta de oportunidades, busca hacerse algo propio. Entonces, y hacerse algo propio, mucha gente, pero es que yo no tengo el próximo Facebook, el próximo Instagram. No hace falta hacer, o sea, podés ponerte una casa de electricista y levantarla en pala. Hay gente que tiene un taller mecánico y gana fortuna. Entonces, no tenés que inventar la gran cosa, y si uno tiene experiencia y demás, muchas veces estás muy sobrado. O sea, yo conozco gente que se ha puesto un hostel o no sé, cosas así, que antes era gerente en una petrolera, y claro, cuando un rubro tan precario como el hostel, de repente vos tenés los conocimientos de un gerente de una petrolera, claro, el hostel lo manejás, pero como si fuese nada, y sos mucho más profesional y mucho más calificado de lo necesario para desempeñar eso. Entonces te termina yendo muy bien, mucho mejor que a los demás. Entonces esa es una opción. Y después la otra opción es la de ser autoempleado, que, no sé, a mí si viene alguien a arreglarme un aire acondicionado, que dicho sea de paso te arranca en la cabeza,
Si viene alguien que tiene 40, 50 arreglarme el aire acondicionado, a mí me da igual. O sea, y bueno, muchas veces toca reinventarse de ese modo. O sea, si yo, por ejemplo, estuviese trabajando y el día de mañana no se busca más la programación, diría, bueno, ¿y qué sí se busca? Bueno, mira, reparación de aire acondicionado paga fortuna. Bueno, listo, me hago el curso de reparación de aire acondicionado y voy y lo hago. Todas las profesiones old school, plomero, electricista, cerrajero, ¿cómo se llama esto otro? La dije recién encima. Bueno, reparar aire acondicionado. Todo ese tipo de roles, no solo en Latinoamérica, en los países de primer mundo, tipo Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa, esas profesiones, muchas de esas profesiones ganan más que un contador, que un abogado, que un gerente. Y vos decís, ¿es electricista? Sí, pero nadie quiere ser electricista. Entonces, literalmente pasa eso, que sos ingeniero y ganás menos que un electricista. Y conozco gente que es millonaria, que eran electricistas acá en Argentina y se fueron a vivir a Australia de electricista, personas grandes estoy diciendo, con la única instrucción de ser electricista, y se pusieron su casa de electricista y ganan fortuna. Y no hizo nada del otro mundo, simplemente dio un buen servicio con algo común de toda la vida. Entonces, a veces hay que quizás pensar un poco afuera de la caja. Si toda la vida fui gerente en un banco, y bueno, quizás la vida de seguir siendo gerente en un banco no puede ser más, pero hay un montón de otras cosas que sí se pueden. Súper. ¿Hay alguno más? Tenemos una. Allá al muchacho allá. Mira ahí derechito. Uy, ¿llegamos a otra más? Vamos a otra noche si seguimos preguntas, ¿eh? Vamos. Buenas a todos. ¿Da? Veo que ya Nada, último. Si tuvieran 25 años hoy, sin los conocimientos y experiencias que tienen, ¿qué estrategia emplearían como para llamar la atención del mercado? Ya sea, y cambiar su situación económica, ¿no? Ya sea estableciendo una negociación exitosa con una empresa o vendiendo un producto a diferentes personas o negocios. Si bien hablamos un poco de esto, si bien redondean, ¿tiene alguno? Dale. No, yo creo que si tuviese que arrancar, trataría de, por acá hablaron de entender qué es lo que está demandando el mercado, me parece que eso es importante, y siempre buscar algo que te diferencie, ¿no? Y esa diferencia coincido que no tiene que ser ni mucho antes de que el mercado la requiera, ni mucho después. O sea, llegar antes es llegar tarde en algún punto. Entonces, tratar de ver qué está necesitando el mercado y ver cómo yo me puedo diferenciar con algún conocimiento, con alguna especialización, haciendo diferente mi marca personal. Creo que todos aprendimos, por lo menos en los últimos años, y se habla mucho de marca personal. Hace 20 años no se hablaba tanto de marca personal, no existían las redes, entonces en algún punto lo mayor que tenías de marca personal era hablar con tus amigos y hacer networking, pero en realidad la marca personal que ahora existe, yo creo que si hoy tuviese 25 años con las herramientas de hoy, trabajaría en eso, en contar lo que hago, en tratar de diferenciarme y entender rápido qué necesita el mercado. ¿Quiere decir algo? Creo que la diferenciación además pasa por saber qué es lo que te gusta y qué es lo mejor de vos que podés dar. Y para eso tenés que saber qué es lo que requiere el mercado privado, mercado social, el mercado que quieras, pero qué es lo que vos podés dar al mercado, pero para eso tenés que conocer quién sos vos, si no, no vas a poder dar nada. Yo adhiero completamente a lo que decía Mariano, o sea, yo creo que el superpoder de esta época es la marca personal. O sea, literalmente, bueno, yo hace 3 años que vivo exclusivamente de mi marca personal, nada más. No tengo un empleo, mis papás no me pagan nada, al revés, yo les pago a ellos. Entonces, las marcas personales, gente, hagan lo que hagan. Sos recruiter, hacete marca de recruiter. O sea, es re importante porque quizás estoy compitiendo, quizás soy abogado igual que los 9 millones de abogados que hay allá, pero burlando hay uno solo. Y cuando vos decís, che, ¿cuál es el típico abogado mega exitoso que si tengo un quilombo y tengo toda la plata del mundo, lo contrato? Y lo contratás a él. ¿Y por qué lo contratás a él y no a cualquier otro? Porque él es él.
porque él tiene su marca personal establecidísima que hace que en un mundo donde está repleto de abogados, él es completamente distinto, él juega otro juego. Entonces, para mí la marca personal es disruptivo y no lo está usando casi nadie. La verdad, la mayoría de la gente no hace ni... Y cuando y acá es otro típico error, bueno, pero ¿y cómo hago para tener cientos de miles de seguidores? No necesitas cientos de miles de seguidores. O sea, hay cirujanos plásticos que tienen 5.000 seguidores, 3.000 y la rompen porque los demás tienen 40 y son todos los de la familia. Entonces, para mí una marca personal es espectacular y te potencia lo que sea que hagas. Y lo segundo, bueno, sí, meterte a LinkedIn y decir, bueno, a ver, me empiezo a ver todas las publicaciones. Che, ¿qué es lo que más se busca? Porque en definitiva es tan sencillo como eso. O sea, si veo que hay 300 publicaciones de programador full stack y una de analista funcional, ¿qué voy a hacer? ¿Estudiar analista funcional? Es como, ya sé que estoy yendo al barco que se va hundiendo. O sea, entonces, va por ese lado. O sea, es una pregunta circunstancial del momento en el cual estás investigándolo. Y te tenés que estar dispuesto todo el tiempo a reinventarte. Bien, en LinkedIn o en directo. Con eso, listo. Gracias, muchachos. Muchas gracias, chicos. Ahora los invito a que sigan comiendo, tomando. Está el domo semigrande con algunas empresas que van a hacer demos, mostrar cositas. Pueden ir a comer algo, tomar algo. Poner música de vuelta, dale. Vamos, ratito, dale. Como rockstar. Pero tira guitarra. Che, Olis, ¿todo bien? Sí, todo bien, hola. Hola, gusto. Maca. Que me mandó 48 mails. No dejen de 48 venir, no mails. dejen de venir. Es de Luma, sí. Está Y buenísimo. funcionó porque vino un montón de gente. funcionó. Dale, ¿cómo se llama? Maca. Sí, es Y-A-R-I. Me imagino que para hacer el evento tuviste que Y-A-R-I. Te quedaste con Para que busco el cartelito. Hay un rol que es fundamental, que no te lo reemplaza la IA, que son las relaciones que es lo que creo que más vale ahora por ahí. lo que me dijo. Sí, déjame, dale. O si querés ahí. Mira, este es Yari. Si no, pasame la tarjeta después la mierda. Sí, Hacemos contacto. Ahí armé todo el QR para el LinkedIn y todo, pero Dale. mejor más rápido. Mirá, Porque 1%, a ver si que vas. Decime. Vamos, te digo. No, te digo porque me estoy quedando sin Dale. batería. 11, Sí. 50, 19.